Muy bien, estimados colegas y amigos, muy buenos días. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del profesor Eduardo Penny Montenegro, quien es un médico especialista en medicina interna y en geriatría. Tiene una maestría en medicina. El profesor Penny es máster del American College of Physicians y es fellow del Colegio y de la Sociedad Americana de Geriatría. Es expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, SOLAMI, y también es expresidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú. En esta ocasión, el profesor Penny nos va a dar un tema de extraordinario interés e importancia, que es el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en la población mayor, en los adultos mayores. Eduardo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Estás en tu casa. Buenos días con todos y muchas gracias, querido Samuel, por esta gentil invitación para conversar un tema que es muy importante, creo yo, por las razones que vamos a ver luego. Pero también quiero pasar el mensaje que en el manejo de los pacientes tenemos nosotros que está basado en la medicina en evidencias. También está basado, y actualmente con mayor énfasis, en la medicina centrada en el paciente, y no hay que dejar de lado la medicina basada en la experiencia. Y a través de los siguientes minutos voy a tratar que estos mensajes estén en el contenido de esta conversación. ¿Por qué es importante el tema que vamos a tocar hoy día? Vean ustedes el envejecimiento poblacional en el mundo, donde las curvas de mayores de 65 años es esta, y vean ustedes la de los 85. Por lo tanto, los médicos no solamente tenemos que estar preparados para enfrentar a ese envejecimiento poblacional, sino para prevenir y para manejar este tipo de problemas en esta población, sobre todo porque esta es una población que está afectada con una multimorbilidad. Pero esta no es una población pareja, la de los adultos mayores. Y esto tenemos que tenerlo en claro, porque una cosa es manejar a pacientes adultos mayores que están básicamente sanos o robustos, a otro grupo que yo los catalogo como que tienen los procesos mórbidos, pero que están controlados, y que es bastante diferente a aquellos que tienen esos procesos mórbidos, pero que no los tienen controlados. Y estos son sujetos que nosotros podemos considerar prefrágiles. Después está el grupo de los frágiles, que es un grupo problema realmente por la alta morbilidad y mortalidad que tienen y las dificultades en su manejo. Y además, el grupo de pacientes, creo que alguien está Por favor, interviniendo. alguien cierre, apague su parlante, su micrófono, por favor. Y después el grupo que tienen una demencia, sobre todo aquellos que tienen demencias avanzadas o pacientes con enfermedades terminales. Este grupo, que además en general tiene el problema de envejecimiento natural, están afectados por una serie de patologías, y dentro de ellas la diabetes es importante. Esta es la prevalencia que tenemos nosotros en el mundo de diabetes por grupos etarios. Vean ustedes cómo esta curva va elevándose. Pero hay que tener cuidado con algo. Las cifras siempre deben ser, la data debe ser siempre referencial. Por ejemplo, en el Perú nosotros no tenemos esta curva.
esta curva baja un poco acá después de los 60, 65 años. Por lo tanto, este es un tema de investigación en países como el nuestro, por ejemplo, para tratar de ver cuál es la causa. Se piensa que es, por ejemplo, que hay más gente que no tiene problemas de sobrepeso a esa edad, que no come los 3 alimentos del día, que su ingesta calórica está disminuida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tenemos que investigarlos en nuestros países, dado que las cifras mundiales no tienen necesariamente que aplicarse en nuestros países. Entonces, ese siempre es un tema pendiente, un tema de investigación y que la gente joven, sobre todo, debe estimularse para averiguarla. La diabetes mellitus no solamente es un problema de aumento de la glucosa en la sangre, sino que acelera el envejecimiento normal. Y se incrementa pues toda la progresión de complicaciones diabéticas, y por eso es que se le llama a la diabetes y a algunas enfermedades crónicas como una forma de envejecimiento secundario asociado al envejecimiento normal. Ahora, ¿cuál es la carga, el peso de la diabetes en adultos mayores? Primero, tiene un impacto global muy importante, se asocia al llamado envejecimiento no exitoso. Hay una disminución de la funcionalidad de las personas, hay un aumento de las comorbilidades, como lo había mencionado, tiene un relativo peor pronóstico, sobre todo cuando no está controlado, aumenta el riesgo de institucionalizar, no solamente en hospitales y en clínicas, ojo, sino también en casas de reposo o en clínicas de día. Hay un aumento de los costos en general y una mayor mortalidad, sobre todo cuando se presentan las complicaciones. Hay una serie de preguntas que nos hacemos si la fisiopatología de la diabetes en el adulto mayor es igual que en el joven, si es metabólicamente distinta, los problemas de aumento de la resistencia a la insulina, la relación que tienen con la edad en relación al aumento de la adiposidad, o sea, del contenido graso, de esa redistribución grasa, de la pérdida muscular, que la conocemos como sarcopenia, y donde, pues como ustedes saben, el músculo es una fuente de energía y depósito de glucógeno, y la inactividad física. Y también una disminución pues, de la función de los islotes pancreáticos y de su capacidad proliferativa que se asocia al envejecimiento. Entonces hay algunas características propias que hay que tenerlas en cuenta y que es importante cuando uno maneja el problema. O sea, el conocer la fisiopatología de las enfermedades no es solamente un conocimiento de por qué se produce, sino porque pueden ser fuente de un manejo adecuado. ¿Qué características tiene esto? Uno, que es altamente prevalente. En esta población se pueden llegar a presentar hasta cifras de prevalencia de mayor, de 20%. En mi país no es así. En mi país baja esa prevalencia. Nosotros en el Perú tenemos una prevalencia global en gente adulta en general, de algo más del 7%. Y los picos pues los tenemos alrededor de los 40, 50 años, sobre todo hasta los 60, y después baja un poco. Pero lo interesante es que alrededor de la mitad de la gente adulta mayor que es diabética en el mundo no tiene el diagnóstico. Y esto tiene implicancias. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar nosotros la presencia de diabetes a fin de evitar las complicaciones. También las características de esta enfermedad es que es heterogénea, no siempre es igual en gente mayor. Tiene una alta complejidad justamente por la presencia de comorbilidades, hipertensión, enfermedad coronaria. Por favor, alguien tiene abierto, interrumpe la charla. Por favor, apaguen cierren su micrófono. Por favor, con respeto, cierren su micrófono. Perdón.
Ya estoy. Sigamos, por favor, Eduardo. Tú has apagado, Eduardo. Eduardo, no te escuchamos. Bueno, les decía ahora, que está bien. Está bien. ahora sí, sí, me lo Ahora habían sí. apagado, me lo Sí, habían apagado desde la central. ya, ahora Bueno, sí. ok, entonces les decía que esta era una presentación, una forma de presentación heterogénea, con alta complejidad por la presencia de muchas enfermedades, por hipertensión. Miren, los diabéticos tienen hasta 80% de prevalencia de hipertensión arterial. Si bien la población general adulta mayor tiene alrededor del 50%, cuando son diabéticos, estas sufren más y se van al 80%. Y como ustedes saben, la hipertensión arterial pues no da problema en el endotelio y por lo tanto no da problema de complicaciones en todo el árbol coronario. Y obviamente también en la parte cerebrovascular. Y también pues porque el comportamiento de la medicación que uno utiliza no siempre es la misma que en personas jóvenes. Además de esto, esta población adulta mayor pues ya tiene varios síndromes geriátricos, las caídas, la incontinencia, el dolor persistente, etcétera, etcétera, como ustedes saben, lo cual pues hace todo más complejo. Y también que tienen pues un alto riesgo de compromiso cognitivo, funcional, de discapacidad y de dependencia. El diagnóstico usualmente es retardado y muchas veces, ojo, con complicaciones vasculares no detectadas. Por lo tanto, uno tiene que ir a la búsqueda de complicaciones vasculares en la población que uno recién está diagnosticando de diabetes mellitus o en su evolución. También tiene una alta prevalencia de muerte prematura, disminuye la expectativa de vida cuando uno la diagnostica más o menos de 8 años, alrededor de 8 años, y que obviamente depende de una serie de factores. También tenemos los cuidados subóptimos por los problemas de controles, la misma terapia que tienen que recibir, que a veces puede ser compleja, los problemas de adherencia al tratamiento por muchísimas razones que ustedes conocen y que es aplicable a todas las enfermedades crónicas, incluyendo la parte económica, los olvidos, etcétera, etcétera. Y también pues tenemos una alta prevalencia de depresión concomitante que acompaña a las enfermedades crónicas y en especial en este caso a la diabetes, lo cual hace mucho más complejo todo el cuadro, toda la evolución, todo el manejo. Estas son características muy importantes que debemos enfrentar nosotros cuando queremos manejar a la diabetes. También vean pues ustedes la multimorbilidad cardiometabólica, el aumento de mortalidad, si esta diabetes se asocia a enfermedad cerebrovascular y a la enfermedad coronaria, ¿no? La mortalidad es muchísimo más alta en esta población cuando va asociada a cuando esta patología va libre. Entonces, de ahí la importancia de detectar enfermedad vascular, tanto coronaria como cerebral. Y acordarse, pues, que la enfermedad cerebral no solamente... ¿Qué? El SUS de Doña Santos. ¿Cuál Santos? ¿Alguien mantiene... No sé, ¿Alguien mantiene apague su abierto? micrófono, por favor. No, yo no intervengo nosotros. Lozano, apague su micrófono. No, ninguno Santos. Hola. Sí. Lozano, cierre su micrófono. Perdón nuevamente. No sé, Ya, no ocurrido, ¿podemos continuar? Por favor. ¿Me escuchas? Ok. Entonces lo que les decía es que una cosa es la mortalidad por las causas, por ejemplo, por diabetes, por enfermedad vascular cerebral, por infarto, y otra cuando van asociadas, vean ustedes, pues la mortalidad es comparativamente bastante alta. Y recordarles que la enfermedad cardíaca en gente mayor, el síndrome coronario, no siempre es sintomático.
La prevalencia de enfermedad coronaria asintomática es alta, por lo tanto uno debe buscarla, debe investigar. Y la otra cosa es que también la prevalencia de enfermedad cerebrovascular es elevada y que uno a veces en enfermedad cerebrovascular piensa en el accidente cerebrovascular, pero la demencia vascular que acompaña pues al 20% de esta población o asociada también a la demencia de Alzheimer es alta, pues ya pueden ver ustedes las consecuencias que puede tener esto y que siempre hay que investigarla. Vean ustedes, a los 60 años, este es un trabajo interesante, que lamentablemente no he puesto ahí la referencia, pero vean ustedes pues cómo disminuye la expectativa y la calidad de vida, ¿no? En los hombres 7.3 años, en las mujeres 11 años, y la calidad de vida en 9.5 en masculino y en 13.8 años. Y obviamente si esta es una población que tiene fragilidad, pues incrementa el nivel tanto de incapacidad y del pronóstico en general, ¿no? Cosas importantes a tener en cuenta, porque 60 años son pacientes que los vamos a estar viendo los internistas. No llegan todavía los geriatras, pero lo vamos a ver de todas maneras, ¿no? Y la fisiopatología del hiperglicemia en adultos mayores, pues ya conocida por ustedes, los factores genéticos, el cambio de estilo de vida, la sarcopenia, la obesidad, comorbilidades, el uso de estatinas, como ustedes saben, y donde se producen, pues, no solamente problemas en relación a la resistencia a la insulina, sino también a la disminución de la función de las células beta. No es el tema principal. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Iguales que en los adultos jóvenes. No voy a repetir eso. Simplemente quiero mencionarles algo que es muy importante, que cuando ustedes hagan un diagnóstico con la hemoglobina glicosilada, esta debe estar estandarizada. Y al igual que en el seguimiento, como ustedes saben, los pacientes pues los seguimos con controles de hemoglobina glicosilada cada 6 meses o cada 3, depende de los gustos, aunque es suficiente cada 6 meses, pero les aconsejo que siempre sea en el mismo laboratorio, que debe utilizar los mismos métodos. No, cuidado con los cambios de laboratorio, cuidado con utilizar laboratorios que no tienen estandarizado esto, porque pueden tener problemas. ¿En quién y cómo debemos realizar el despistaje en diabetes? ¿En quién? En adultos mayores que tengan un problema de sobrepeso, en general aquellos que tengan antecedentes familiares. No crean que los antecedentes familiares son válidos solamente para el diagnóstico de diabetes en adultos jóvenes, también lo es en gente mayor. Cuando presentan comorbilidades, por ejemplo, si uno es hipertenso, pues hay que hacerle. ¿Por qué? Porque si normalmente el hipertenso, por ejemplo, tiene un problema de hipertensión asociada al envejecimiento, con hipertensión sistólica aislada, que puede llegar alrededor del 50% en gente mayor, cuando es diabético, pues esta se eleva, ¿no? Y la pregunta es si es que no se debería realizar despistaje de diabetes en todos. ¿Y por qué? Todo que lo pongo yo con interrogante y que lo dejo siempre a criterio de las personas que quieren manejar este tipo de pacientes o que ven a este tipo de pacientes, es porque el 50% no tienen el diagnóstico de los diabéticos, como les mencionaba anteriormente. Entonces hay que ir a la búsqueda muchas veces de esto. Y la otra cosa, pues, es que la diabetes, como ustedes saben, y sobre todo en gente mayor, no tiene el comportamiento clásico, como vamos a ver. Entonces, esas podrían ser condiciones por el cual no está mal el que uno pida una glicemia en ayunas en un paciente cuando lo está evaluando por cualquier otra causa. Y las formas, pues, glicemia en ayunas, postprandial, hemoglobina glicosilada con interrogantes. Con cualquiera de esas podemos hacer nosotros el diagnóstico, ¿no? Les mencionaba yo que las formas de presentación son de los más variadas y vean, solamente la mitad de ellos son sintomáticos, con los síntomas clásicos, pero también con síntomas atípicos inespecíficos. El problema es que durante el envejecimiento hay una serie de molestias que son molestias inespecíficas, pero que también pueden ser
molestias relacionadas a enfermedad. En alrededor del 30% se encuentra en forma incidental, pues se le hace un análisis, se encuentra que el paciente tiene hiperglicemias elevadas, se hace el diagnóstico. Algunos debutan con infecciones, o sea, pacientes que tienen infecciones urinarias, digamos, periódicas, y entonces el médico dice, de repente usted es diabético, y le hace un examen de glucosa, pues sí, y encuentra que el paciente es diabético, aunque como sabemos todos los problemas de infecciones urinarias se elevan en la población, sobre todo femenina, sin que sean diabéticos necesariamente, ¿no? Y después el 2% pues con complicaciones agudas y crónicas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en países con problemas culturales, económicos, sociales, educacionales, etcétera, 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 muchos de los pacientes llegan con complicaciones crónicas, ¿no? Llegan con úlcera, llegan con pie diabético, y se le dice, ¿y de cuándo tiene su diabetes? ¿Qué cosa? ¿De qué me habla? Porque no sé, no sabían que era diabético, ¿no? Entonces, ojo, esas cifras pueden ser más elevadas en poblaciones nuestras. O, como hemos visto a veces, debutar con coma hiperosmolar o cetoacidosis diabética y no sabían que eran diabéticos, ¿no? Esto no es raro, lo vemos sobre todo en la atención hospitalaria, principalmente, más que en la privada, en la de forma de pública. Esto es importante porque esto es algo que es mi experiencia. Miren, cuando les llega un paciente por primera vez y ese paciente tiene, por decirle, más de 60, 65 años, ese paciente puede llegar en dos formas. Una, donde él le dice, yo soy diabético desde hace años. Entonces, ustedes lo están viendo a los 60 o más años, pero él ya tiene el antecedente de diabetes mellitus, un inicio más temprano. Y el otro es el paciente que viene por algún tipo de problema sintomático o no, qué sé yo, y donde ustedes recién le hacen el diagnóstico de diabetes. Entonces a una vamos a llevar diabetes de inicio temprano y a la otra diabetes de inicio tardío. ¿Por qué es importante esto? Primero porque el que ya viene con la etiqueta de diabetes y de largo tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera, usualmente viene con complicaciones crónicas. Ustedes saben que dependiendo del manejo y del control adecuado, la prevalencia de complicaciones en el diabético tipo 2 es elevada y usualmente después de los 10 años es difícil que no tengan algún tipo de complicación, una retinopatía, una vasculopatía o una neuropatía, etcétera, etcétera. Y en muchos casos el manejo y el tratamiento puede ser complicado, justamente por la presencia de estas comorbilidades o porque también el páncreas se va agotando y al haberse agotado el páncreas, por ejemplo, cuando uno estaba utilizando muchos años sulfonilurias, llega un momento pues el páncreas no funciona, por lo tanto, si uno quiere poner medicación que estimule simplemente el páncreas, pues le va a fallar. Entonces, esta es una forma de visión. Como ustedes saben, la diabetes se presenta, el inicio de la diabetes es como alrededor de 10 años antes de que se produzcan los síntomas. Y entonces, si además de eso, el paciente ya tiene 5 años, por ejemplo, de diagnóstico de diabetes, son 15 años de enfermedad. Por lo tanto, en ese momento ustedes se van a encontrar con una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular que, les vuelvo a repetir, no siempre es sintomática y uno tiene que averiguar por ello. Sin embargo, las diabetes que ustedes recién las están diagnosticando y que de este inicio tardío, que es la propiamente del adulto mayor, esos usualmente tienen una glicemia un poco más estable, la prevalencia de complicaciones microvasculares es baja, pero hay que tener en cuenta en general que los adultos mayores diabéticos son un grupo heterogéneo, sus edades son diferentes, 60, 65, 70, 80, 90 años, o sea, ese es un grupo heterogéneo, presencia de enfermedades crónicas, expectativas de vida diferentes,
algunos con problemas de autocontrol, otros no, otros dependen, muchos de ellos están medicalizados. Entonces, ahí no es un grupo homogéneo y quiero volver a insistir en esto porque es sumamente importante. ¿Cómo debemos evaluarlo? Y aquí quiero insistir en las condiciones mórbidas. Hay que averiguar por hipertensión, por los problemas del lipio, si tienen obesidad, si tienen tabaquismo, si tienen vasculopatías. ¿Por qué? Porque todo esto complica el manejo. Vean si tiene depresión o no. Depresión es un problema en las enfermedades crónicas y no solamente porque el paciente no se va a sentir bien en forma permanente, sino es un problema que los acompaña y que mientras que no resuelvan la depresión no van a mejorar al paciente y a veces uno le da otros medicamentos para la diabetes y no está valorando que muchas de sus molestias son dependientes de la depresión. Entonces es importante. Cuidado con la polifarmacia, porque son pacientes que tienen pues múltiples enfermedades, problemas de adherencia, hay que evaluarlo, hay que conversar con el paciente para que sea adherente al tratamiento. Ustedes saben que en todas las enfermedades crónicas el problema principal es de adherencia y diabetes no deja de serlo. Evaluar el déficit cognitivo que tiene, fijarse si tienen incontinencia urinaria, valorar si tienen riesgo de caídas, si tienen dolor, sobre todo el dolor crónico, que puede estar acompañando a la neuropatía, pero que también puede estar acompañando pues, a procesos concomitantes como artrosis que tienen ellos. Hay que hacer un control periódico de peso, altura, de índice de masa corporal. Ustedes saben que el índice de masa corporal no es la mejor evaluación nutricional que podamos tener en gente mayor por una serie de factores, pero sigue siendo práctica en el día a día y fácilmente aplicable, por lo tanto debemos seguir, creo yo, con ella. Control de la presión arterial en forma periódica, la evaluación de la retina desde un inicio en el diagnóstico y periódicamente siempre buscar los pulsos periféricos de una manera muy simple. No siempre que haya presencia de pulsos periféricos que los sientan ustedes indica de que no hay enfermedad vascular, pero por lo menos es una mínima evaluación que uno debe hacer. Lo igual que la sensibilidad de reflejos neurológicos para ver si hay neuropatía. Igual, si la sensibilidad y los reflejos neurológicos son normales, no quiere decir que no haya neuropatía, pero es un mínimo que uno debe hacer. Evaluarlo desde el punto de vista nutricional, porque si uno le va a indicar una dieta, pues tiene que saber cómo come previamente el paciente. Los controles también con glicemia y hemoglobina glicosilada. Miren, aquí hay una exageración con los controles de la glicemia usualmente. Uno le indica al paciente que tenga un glucómetro y eso está bien. ¿Por qué? Porque ante cualquier duda se hace una glucometría y se puede saber si tiene hipoglicemia o si anda con hiperglicemia, etcétera, etcétera. Pero los únicos pacientes que tienen indicación de hacérselo con gran frecuencia, el control de su glucosa con el glucómetro, son los que utilizan insulina. Pero aquellos que utilizan medicación que no tenga potencial de hipoglicemia, no necesitan utilizarlo, lo pueden usar periódicamente simplemente. Entonces no se obsesionen ni ustedes ni obsesionen al paciente. Si tienen insulina, sí. Y decirles, explicarles siempre que cuando él se sienta frío, que sienta algún tipo de molestia, que se sienta rara, hacerse una glucometría y periódicamente hacerse una glucosa para saber cómo están sus controles, básicamente. Y con la hemoglobina glicosilada, les vuelvo a insistir, es suficiente con que uno le haga cada 6 meses, pero a mí sí me ha servido que en algunos pacientes que no son muy, digamos, cuidadosos en su terapia, sí, los presiono yo mediante la hemoglobina glicosilada, porque le digo, mira, está subiendo, mire qué bien está bajando, está muy bien. Entonces, una manera de presión, no de depresión, sino de presión al paciente para su manejo. Pero esto también hay que correlacionarlo con la parte económica, ¿no? El perfil lipídico, que es muy importante, siempre valorar la función renal y la presencia de microalbuminuria. Hay que hacerle niveles periódicos de vitamina B12, porque como ustedes saben, la vitamina B12 no solamente se absorbe
mal en muchas personas mayores, sino que también hay un consumo en los diabéticos que utilizan metformina. Y hay que valorar pues el riesgo de caída, vuelvo a insistir, porque estas se vuelven más frecuentes en los diabéticos. Acordarse que la vitamina B12 se asocia el déficit a déficit cognitivo, a problemas de pseudodemencia, a problemas de depresión, a neuropatía periférica con pérdida de la sensibilidad y con debilidad muscular, a disminución del rendimiento físico y anemia megaloblástica capacitopenia también. Entonces, de ahí la importancia de periódicamente, lo cual no significa todos los meses, pero sí por lo menos una vez al año, hacerle una evaluación de vitamina B12. Después que uno hace una evaluación integral del paciente, que es evaluar el estado cognitivo, la expectativa de vida, el estado funcional, la coexistencia de enfermedades crónicas, el riesgo de hipoglicemia, la presencia de complicaciones asociadas a diabetes, la evaluación de la función hepática y la renal. ¿Y hepática por qué? Hepática porque, como ustedes saben, la diabetes va asociada al hígado graso de tipo no alcohólico. Entonces esto es muy importante. Eso es algo que nos olvidamos usualmente. Y obviamente la función renal es importantísima evaluarla, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos esta evaluación del paciente, hay que tener algunas consideraciones generales que son importantes. Esto se acaba de publicar en la guía NICE del 2022 y son consideraciones generales. Eso lo sabemos todos, pero quiero ponerlo y lo pongo ahí con su referencia bibliográfica porque es importante. La primera cosa es que, como todo en medicina, ya lo que lo perdimos en el tiempo, el enfoque debe ser individualizado. ¿Ok? Por lo tanto, el seguimiento de guías, hay que tener mucho cuidado con ellas. Hay que aplicarlas al paciente, no hay que aplicarlas rígidamente, porque si no podemos tener problemas, perdemos este enfoque individualizado. Y este enfoque individualizado debe estar de acuerdo a las necesidades y circunstancias de los diabéticos. Las preferencias personales es importante porque de eso depende la adherencia al tratamiento. La presencia de comorbilidades y polifarmacia que van asociadas, el posible beneficio a intervenciones en el tiempo. O sea, yo voy a intervenir en alguna forma terapéuticamente con fármacos o sin fármacos si es beneficioso. Si no es beneficioso, ¿para qué lo voy a hacer? Simplemente por cumplir algo no tiene sentido. Hay que reevaluar periódicamente porque estas son enfermedades que pueden cambiar, cambiar una serie de parámetros alrededor de la vida de los pacientes, como también de la enfermedad propiamente dicha. Entonces uno no debe quedarse que sí, yo le evalué hace 5 años la función renal y bueno, ya no se la vuelvo a hablar. No, un momentito. Hay que evaluarlo periódicamente. No, yo ya le tomé la presión arterial hace 3 meses y estaba bien. No, un momentito, hay que volver a tomar la presión arterial porque se pueden volver hipertensas. Entonces, yo le di tal medicamento y no lo he reevaluado, yo le di tal dieta y no lo he reevaluado. Y las circunstancias cambian, por lo tanto, pues uno tiene que enfocarse en las personas en forma periódica también. Hay que tener en cuenta las discapacidades que pueda tener el paciente en el manejo. Por ejemplo, imagínense si un diabético vive solo y tiene problemas de dificultad visual, si es que yo le voy a indicar insulina. Lo estoy matando. Lo estoy matando. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y es muy importante, además, la educación del paciente, de la familia y de los cuidadores, en los casos que sean adultos mayores dependientes. Hay que educarlos en lo que es la diabetes, hay que educarlos de cuáles son los síntomas o las posibilidades de hipoglicemia, qué hacer en forma inmediata, etcétera, etcétera. Y yo asociaría estas recomendaciones o consideraciones generales a la presencia de enfermedad vascular y de enfermedad renal en este tipo de pacientes en general. ¿Por qué? Porque ahora existen drogas que pueden pues cambiar la historia natural del diabético con insuficiencia cardíaca o del diabético con insuficiencia renal, que antes no las teníamos, ahora tenemos nuevas drogas. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta esto, ¿no? Este para mí es el mejor cuadro que se pueda tener
Y si yo tuviera que decirles, acuérdense de esta conversación de hoy día, de algo, acuérdense de este cuadro, porque este cuadro representa en general la globalidad del manejo. Vean ustedes que estamos poniendo una cifra intermedia de 7% de hemoglobina glicosilada, ¿ok? 7%. A partir de eso, vamos a ser más estrictos en el tratamiento o menos estrictos en el tratamiento. Dependiendo de qué. Primero, ojo, y en adultos mayores, y por eso lo he puesto en rojo, de hipoglicemia. Acuérdense que la presencia o el desarrollo de hipoglicemia es la mayor limitante en el manejo y en el adecuado control de la diabetes en los adultos mayores. Entonces, si yo tengo un bajo riesgo de hipoglicemia, puedo ser más estricto, pero si el riesgo es alto, voy a ser menos estricto. Ya no voy a considerar 7 hemoglobina glicosilada, sino me puedo acercar al 8. La duración de la enfermedad, si es un reciente diagnóstico, voy a ser más estricto que si es una larga evolución porque la presencia de comorbilidades relacionadas a la diabetes. Si la expectativa de vida es larga, también voy a ser más estricto, pero si es corta, no tiene sentido que sea demasiado estricto. Lo mismo con la presencia de comorbilidades, de complicaciones vasculares establecidas, con la actitud del paciente en relación a su tratamiento. Si el paciente está altamente motivado y es adherente y tiene educación y tiene autocuidado, voy a ser más estricto porque sus riesgos son menores. Pero si el paciente no tiene eso, pues tengo que ser menos estricto. Y la otra cosa, finalmente, que es sumamente importante, sobre todo en población mayor, los recursos y apoyo que tenga el sistema, ¿no? O sea, la parte económica, la parte de la facilidad de la administración de medicamentos. Entonces, esto es algo que hay que meterlo en el cerebro, este cuadro, porque este es, yo diría que es probablemente uno de los mejores cuadros que puso la American Diabetes Society, o la Asociación Americana de Diabetes, para el entendimiento del paciente diabético. Y sobre todo, esto es aplicable a todos los diabéticos, ojo, pero en el caso de los diabéticos adultos mayores, esto pues es vital, vital conocerlo, vital tenerlo en el cerebro, vital aplicarlo en el día a día del manejo de estos pacientes. Entonces, acordarse además que en el manejo de este problema no solamente está la hiperglicemia, ¿no? Hay que tener en cuenta la hipoglicemia, es la clave, y vuelvo y lo pongo en rojo porque en mi experiencia eso es muy importante. La duración de la enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades, las complicaciones vasculares, todo esto es lo que les mencionaba yo en el cuadro anterior. Vean ustedes los riesgos de hipoglicemia en gente mayor. Cuanto más se da, mayor riesgo. Esta es una población de 65 a 74 y esta es una población después de los 75 años. Vean cómo el riesgo, las curvas son mayores porque hay un mayor riesgo en adultos mayores. Entonces, si esto es lo que estamos viendo, si estas son las estadísticas globales que son en todas partes del mundo, pues ya sabemos que una limitante va a ser la hipoglicemia y una de las cosas que tenemos que explicarle al paciente es esto, el riesgo de hipoglicemia. Entonces tenemos que educarlo en hipoglicemia, cómo evitarla, cómo disminuir la posibilidad de nosotros cuando manejemos el tratamiento y qué debe hacer el paciente y la familia o los cuidadores frente a un problema de hipoglicemia. Son muy comunes, vuelvo a repetir, los problemas de hipoglicemia. Ojo, el 93% en este estudio no fueron reconocidos, ¿ok? 93%, casi todos no han sido reconocidos. Y vean, yo tengo por costumbre en un paciente que es diabético, en las primeras veces que quiero saber cómo está el comportamiento de su diabetes en relación al tratamiento que le estoy dando,
le pido y le digo, le explico que quisiera que él se haga varias veces el control de la glucosa durante el día. Y si él se despierta en la noche, porque va al baño a hacer pila, que se haga una medición. Pero esto es por una sola vez. Ya estando en tratamiento, ya haciendo sus dietas y qué sé yo. Porque eso me permite construir una curva verdadera en un día de su vida, bajo esas circunstancias de manejo. Entonces me permite a mí decir, tengo que ajustar acá la dieta, tengo que ajustar la medicación acá, este paciente está con riesgo de hipoglicemia durante la noche y no se da cuenta, porque ahí no se da cuenta. No les estoy diciendo que esto hay que hacerlo a cada rato, ojo. Les estoy diciendo que una vez que tienen al paciente en tratamiento y quiero saber cómo va su comportamiento, como si le hicieran un mapa a ustedes, pero no de control de la presión arterial, sino de control. Puede ser exagerado, pero a mí me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo por una vez. Y si tengo dudas en el tiempo, pues simplemente se lo vuelvo a repetir explicándole al paciente qué es lo que, por qué se lo pido y qué es lo que yo espero de esos resultados. Esto puede ser aplicable o no por ustedes, pero eso es lo que me gusta a mí, lo que hago yo por los problemas de los adultos mayores. Entonces, esta hipoglicemia, pues, hay una serie de factores de riesgo, como los cambios en la medicación, las hospitalizaciones, donde usted sabe que uno altera todo el tratamiento, cosa que no debería pasar. El paciente entra y le quitan toda la medicación y cuando se va ni siquiera le preguntan con qué vinieron y le dan un tipo de nueva medicación y el paciente comienza a tomar lo que ya antes tomaba asociado a lo que le da el médico. Terrible, terrible realmente lo que pasa. La presencia de comorbilidades, la ingesta de alcohol y ojo, el problema de alcoholismo en gente mayor es alto, el incremento de la edad, hay que acordarse que van, como les dije yo, a mayor edad, mayor posibilidad de hipoglicemia, el compromiso cognitivo, los hombres viviendo solos, ojo, tienen alto riesgo. Más que las mujeres, los hombres viviendo solos tienen un alto riesgo. Acordarse también que la hipoglicemia va acompañando muchas veces a estados demenciales porque la produce también. Y acuérdense ustedes que los episodios severos de hipoglicemia aumentan la mortalidad en cerca de 4 veces. También vean ustedes, es un trabajo interesante que a mí me gusta presentarlo a pesar que tiene muchos años, pero ojo, el que un estudio tenga muchos años no cambia su importancia. Y vean, este es un riesgo de declinación funcional o muerte de acuerdo al nivel basal de la hemoglobina glicosilada. Simplemente gente mayor a la cual le evaluaron su comportamiento de hemoglobina glicosilada de menos de 7 a más de 9, y vieron el tiempo, pues muerte y disminución funcional y la combinación de estos. Y el riesgo relativo fue mayor en gente que tenía menos de 7 hemoglobina glicosilada. Ojo, ojo. Paradójicamente, frente a aquellos que tenían una hemoglobina glicosilada más elevada. Entonces, ¿y de qué murieron estos? Es probable porque murieron por hipoglicemias o algún tipo de ese problema, ¿no? Y entonces, ya, esto es interesante, este tipo de trabajos, porque nos está hablando de que el único parámetro de evaluación pues, no es la hemoglobina glicosilada, ¿no? O sea, ni las glicemias, que tenemos en cuenta otros factores que van a llevar no solamente a la disminución funcional del paciente, sino también a la mortalidad. Metas de tratamiento son variables. Usualmente en la preprandial de 80 a 120, no me gusta el 80, les soy honesto, yo prefiero tenerlos entre 100 y 120. La glicemia al acostarse de 100 a 140, cuidado con esas hipoglicemias, sobre todo porque hay gente que no come en la noche, no come nada. Entonces toman su llamado lonche comida alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que consiste en una taza de leche o una taza de té y unas galletas a veces o un pan. Y ojo, y de ahí van a estar hasta el día siguiente sin ningún tipo de alimento. Cuidado con la medicación. En aquellos pacientes que están en buen estado de salud, la hemoglobina glicosilada debe estar alrededor de 7, puede ser en pacientes adultos mayores que están
que son, digamos, robustos como una persona joven, no hay ningún problema, se pueden ir a 6.5, se pueden ir hasta 6, no hay ningún problema, pero en la medida que estén bien ellos, ¿no? Sin embargo, cuando ya entra en estado de fragilidad, pues ya uno se puede acercar al 8%, hay que tener en cuenta lo de la polifarmacia, y también hay que tener en cuenta lo que sí es importante, que cuanto mejor control de la hemoglobina glicosilada, hay una reducción de la nefropatía, pero no hay una mejora de las enfermedades macrovasculares. Sí de las microvasculares, de las afectaciones microvasculares, pero no de las macrovasculares, porque esto ha sido un proceso de mucho tiempo. Sin embargo, unas hemoglobinas glicosiladas de este tipo, pues aumenta la hipoglicemia y aumenta la mortalidad. Entonces hay que tener en cuenta esto cuando yo les mencionaba pues, los diferentes tipos de pacientes y los diferentes... Entonces esto ya queda dependiendo de cada uno de ustedes, el manejo de cada uno de sus pacientes. Entonces estas no son evaluaciones al paso que se pueden hacer, deben ser evaluaciones profundas del paciente y fijar las metas y conversar con el paciente en las metas y por qué está ustedes dando este tipo de metas. Las intervenciones no farmacológicas, en la parte nutricional importante, bajarlos de peso si están con el peso subido, evitar el tabaquismo es el primer factor de riesgo cardiovascular, acuérdense, ojo con la salud oral, ojo con la salud oral, hay que mandarlo al odontólogo que le cure todo lo que tiene, o ponerle prótesis cuando no tienen dientes para que puedan alimentarse adecuadamente, el bajo empleo de grasas saturadas y grasas trans, las proteínas. Las proteínas es un tema en adultos mayores que es importante, ¿no? La consideración basal es 0.8 gramos por kilo por día, pero dependiendo de las necesidades, el adulto mayor puede llegar a 1.5 gramos por kilo por día. Entonces, si no tiene insuficiencia renal y tiene una masa muscular baja, váyanse hasta 1.5. Si el paciente tiene insuficiencia renal, pues ya tienen que acercarse al 0.8, inclusive disminuirla, ¿no? Siempre acordarse de la fibra dietaria, es importante. Ejercicios, y los ejercicios tienen que ser como cualquier persona, pero tratar de evitar, pues, exageraciones. Hay que condicionarlo a él. También hay que hacerle ejercicio de resistencia, porque esos son los que mejoran la función muscular. Importante, digamos, los ejercicios o la actividad física, porque reduce la actividad, reduce la hemoglobina glicosilada hasta en 1.5, que es a veces más de lo que reduce cualquier tipo de fármaco. Ojo, también importante porque con la actividad física se reduce pues, el colesterol, los lípidos en general, la presión arterial. Hay que educar a la familia, usar vacunas, ojo, ojo, ojo. Esta es una población que debe estar vacunada. Y el mejor ejemplo lo hemos tenido con el COVID. El mejor ejemplo de que los diabéticos, sobre todo aquellos que no estaban bien controlados, fueron el grupo etario que tuvo mucha morbilidad y mortalidad inclusive. Hay que enseñarles cómo debe hacerse un automonitoreo de glicemia en ayunas pre y postprandial. No todos los días, vuelvo a insistir, no todos los días. Esto es principalmente en diabéticos que tienen insulinoterapia. Hay que apoyar la cirugía con psicología y la cirugía bariátrica, dependiendo de la edad, dependiendo del gran peso, dependiendo de las condiciones físicas y mentales que esté la persona. Es siempre tenerla en cuenta, pero no es que se sugiera que se haga permanentemente. Tratamiento, cualquier fármaco puede utilizarse, ojo, pero hay que saber qué significa cada uno de ellos. El gran valor de las sulfonilureas es que tenemos una amplia experiencia en su uso y que son de muy bajo costo. También demostraron una disminución de riesgo microvascular con el UCOPS. El gran problema es que pueden causar hipoglicemia. Algunas de ellas más que otras, sobre todo la glibenclamida y sobre todo si hay presencia de insuficiencia renal crónica. Pueden aumentar el peso y pueden
la discusión de siempre si pueden producir isquemia miocárdica. Tienen una durabilidad limitada porque funcionan estimulando el páncreas y por lo tanto hay un momento que se agota el páncreas y que ya no nos sirven. Yo diría que no son los primeros fármacos que deberíamos nosotros utilizar en el manejo del paciente diabético mayor. Pero al ser baratas, uno ya tiene que reconsiderar y para eso tiene que conocer muy bien la droga, tiene que emplear dosis bajas, tiene que explicarle aún más la posibilidad de hipoglicemia en el paciente. No es, honestamente, la primera droga que uno debe utilizar, pero hay que tener otras consideraciones como las económicas y la disponibilidad. Y vuelvo a insistir en esos casos, tomar los mayores cuidados. Vean ustedes con glibenclamida, vean, porcentaje de sujetos que reportaron hipoglicemia 40%, 20% frente a metformina y arroxigritazón, un estudio comparativo producido hace algunos años. Y ojo, este es algo que mucha gente no lo sabe y que lo pongo porque me pareció muy importante. Vean en sujetos que utilizan glibenclamida o glipizide, cuando usan antimicrobianos como la claritromicina, el levofloxacino, el cotrimazol, el metronidazol o el ciprofloxacino, cómo aumenta el riesgo de producir hipoglicemia. Ojo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos mucho levofloxacino y mucho ciprofloxacino por la presencia de infecciones respiratorias, por la presencia de infecciones urinarias o digestivas. Por lo tanto, si ellos utilizan glibenclamida o glipizide, hay que tener en cuenta que estamos hablando de aumentar el riesgo de hipoglicemia en esos pacientes. Entonces hay que estar más preparado, hay que advertirle al paciente o de repente disminuir la dosis de la glibenclamida en ese momento. Y ojo también con la claritromicina, cerca de 4 veces el riesgo mayor. Y claritromicina la utilizamos pues, en problemas respiratorios. Antes utilizaba mucho el cotrimazol, que es el Bactrim, metronidazol, ojo, en mujeres que tienen problemas de vaginosis por tricomonas, porque usualmente en el paciente donde utilizamos metronidazol por infecciones intraabdominales ya son pacientes que están hospitalizados y donde probablemente pues acá ya los riesgos son diferentes porque son pacientes controlados. Entonces hay que tener en cuenta que estos son los 5 antimicrobianos responsables del 13% de todos los episodios hipoglicémicos en pacientes, ¿no? Y cerca de 1/3 de los usuarios de sulfonilurea fueron prescritos por. Entonces a tener en cuenta esto es importante, creo yo. Después tenemos el grupo de los inhibidores de PP4, ahí está pues la sitagliptina, la vidagliptina, la saxagliptina, la niragliptina, la gliptina. La gran ventaja de este grupo es que no producen hipoglicemia, disminuyen colesterol LDL, el costo operativo es elevado, pueden producir urticaria, angioedema, pancreatitis. Cada vez se ha ido diluyendo esto, ¿no? Aumento por insuficiencia cardíaca solamente con uno de ellos, no con los otros. Sí, en pacientes que han tenido antecedentes de pancreatitis, no es bueno utilizarlo y ajustar dosis de alguno de ellos en pacientes con insuficiencia renal. Pioglitazona es uno de los que todavía se sigue utilizando. La ventaja es que no causa hipoglicemia, la durabilidad larga, aumentan de peso, ojo, y pueden producir edemas, lo cual puede limitar. Hay el riesgo de aumento de fracturas óseas en el tiempo y cada vez ha ido disminuyendo esta posibilidad de producir cáncer vesical, ¿no? Fue una pregunta que nos hicimos hace mucho tiempo. Después está el grupo de inhibidores de SGLT2, la CANA, la DAPA y la EMPA, que tienen la gran ventaja de no producir hipoglicemia, aunque estos fármacos en general que no producen hipoglicemia, hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque hay a veces pacientes diabéticos que tienen diarreas por algún tipo de problema o que no comen por algún tipo de problema y esos pacientes pueden tener hipoglicemia, ojo.
Si bien es cierto que pueden tener hipoglicemia sin ser diabéticos, la prevalencia de hipoglicemia aumenta en ellos cuando tienen diarreas crónicas y no se han alimentado. Entonces hay que tener en cuenta, porque eso de no causa hipoglicemia no es tan rígido considerando esos pacientes. Ventajas también que tienen los inhibidores es que disminuyen el peso y la presión arterial. Ojo, hay que tener en cuenta, en ellos se puede utilizar en todos los estadios de diabetes prácticamente. Sí hay que confesar que hay menor experiencia en su uso en gente mayor, y mucho cuidado de utilizarlo en frágiles, porque como se producen alteraciones hemodinámicas, y esa es la forma de actuar del fármaco, por lo menos una de las más conocidas, se pueden producir grandes problemas. Yo particularmente tengo un par de problemas con pacientes que los utilicé en un inicio en frágiles y tuve problemas. Nada serio, felizmente, pero ojo, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta también que pueden producir infecciones geniturinarias, bacterianas y micóticas, les puede producir poliuria, lo cual puede ser un problema, hipotensión arterial, mareos, deshidratación, y tienen un mayor costo. Entonces son importantes ellas a tener en cuenta. Veo, no sé por qué no encuentro metformina, se me debe haber pasado esto, pero no quiero dejar de hablar de metformina, que es un fármaco que no produce hipoglicemia, bueno, bonito y barato, y la hipoglicemia, pues la única limitación que tiene en su uso son los grandes problemas digestivos que a veces se pueden producir en determinados pacientes, como son diarrea, meteorismo, etcétera, etcétera, o en pacientes que tienen insuficiencia renal con menos de 30 de depuración de creatinina. A veces uno puede utilizar entre 20 y 30, pero con mucho cuidado. Aló. A veces hay formas, por favor, alguien está con el audio prendido. Y bueno, algunas formas de metformina que son mucho mejor toleradas que las que utilizamos en forma genérica. Entonces, no despreciar la metformina porque el paciente tiene los problemas digestivos, y ojo, porque uno debe comenzar con bajas dosis para que se produzcan menos problemas digestivos e ir ajustando las dosis. Pero si a pesar de eso el paciente tiene problemas digestivos, pues simplemente uno buscar esta forma de metformina que puede ayudar al paciente. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta, es una droga buena, bonita y barata. Y debe ser la primera droga con que uno empieza a manejar el problema de la diabetes mellitus. Definitivamente. Y la puede ir asociando dependiendo de los resultados o de qué hemoglobina glicosilada tuvo al inicio del tratamiento. Los agonistas de receptores GLP-1 son buenos fármacos. Como ustedes saben, la gran limitación de estos fármacos es por el problema de los costos y porque inicialmente teníamos que administrarla subcutáneamente, diaria o semanal. Ahora ya vienen formas orales, lo que va a mejorar su uso. Tiene una buena eficacia y tolerabilidad en adultos mayores. No producen hipoglicemia, los puede hacer bajar de peso a aquellos que están con peso elevado. Tienen efectos cardiovasculares beneficiosos que no los tienen los inhibidores de PP4, pero que sí los tienen los inhibidores de SGLT2. Inicialmente pueden causar náuseas, pero después desaparecen, o pueden haber también efectos gastrointestinales. El riesgo de pancreatitis aguda pues, se ha ido disminuyendo con los estudios que se han ido haciendo. Tema aparte, las insulinas. Poco uso en adultos mayores por el problema de la hipoglicemia y la complejidad de administración. Pero ojo, hay pacientes en los cuales hay que utilizarlo sí o sí. Y entonces en ese tipo de pacientes pues habrá que tener el mayor cuidado, sobre todo cuando todos los fármacos orales fallan. Pero acordarse que cada vez, por ejemplo, y esto pasa con los inhibidores SGLT2 o también con los agonistas de GLP-1, pues
han hecho más fácil la cosa, entonces hacen que la probabilidad de que uno pase a insulina son menores. Pero ahí están, la insulina siempre va a ser importante, hay que utilizarlo en problemas de pacientes que tienen bajo peso, es una hormona anabólica, no se olviden. También hay que utilizarlo cuando el paciente está con infecciones, pero infecciones severas. No cuando un paciente tiene una infección urinaria sin bacteriemia, no cuando un paciente tiene una celulitis. El cambio de medicación oral a insulina hay que hacer en infecciones moderadas a severas, pero no las infecciones vulgares y silvestres. Pues. Entonces alguien dijo, insulina en infecciones, ya. Entonces cualquier tipo, eso no es así, y menos en adultos mayores por su riesgo de hipoglicemia que tienen. Y obviamente en el hospital, si se supone que cuando están hospitalizados los pacientes es porque tienen una infección severa, y bueno, ahí hay que poner insulina, pero igual, si el paciente no tiene una infección severa y ha sido hospitalizado por algo, pues observarlo con su medicación oral. ¿Cuál es el problema? Si ahí tienen todos los factores de control. Entonces, y aquí cuando uno tiene que utilizar insulina, pues la de larga acción, salvo en aquellos casos en que uno necesita pues controles críticos cuando están hospitalizados. Y de hecho, pues los pen o lapiceros han hecho más seguras, tienen clic, tienen la cantidad, tienen un visor más amplio que lo que se tenía antes con la glucosa, con la NPH o la larga duración con las jeringas, ¿no? Y hay que acordarse siempre que pueden combinarse con agentes orales. Metformina es uno de ellos, con el cual lo utilizamos, y en cualquiera de los otros en realidad. Y siempre hay que empezar con una dosis baja de 0.3 unidades por kilo por día y se va ajustando de acuerdo a los resultados. Vean ustedes, esta es una publicación también como la que antes les mencioné, el riesgo de declinación funcional o muerte de acuerdo al nivel de hemoglobina y glicosilada con antidiabéticos orales y con insulinas. Vean ustedes cómo el riesgo relativo es mayor de estos problemas en pacientes que tienen menos de 7 de hemoglobina glicosilada frente a aquellos, ojo, que tienen más de 8. Entonces el riesgo de hipoglicemia es un riesgo real y es un riesgo con el cual uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Lo mismo que les había mencionado antes, el riesgo relativo alto con antidiabéticos orales cuando se tiene menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Entonces, si uno va a utilizar insulina en adultos mayores diabéticos, pues tienen que ser pacientes muy bien seleccionados, tiene que hacer una buena relación entre riesgo y beneficio por el control de su glicemia versus la presencia de hipoglicemia. Hay que utilizarlos cuando fallan los antidiabéticos orales o cuando hay una intolerancia o contraindicación a estos, o cuando las glicemias son sumamente elevadas o el paciente está debutando pues, o desarrollando una hemoglobina glicosilada de más de 10. Pero ojo también igual, pacientes que por primera vez van a recibir insulina, muchísimo cuidado. Yo siempre aconsejo comenzar con dosis bajas, así tengan la hemoglobina glicosilada en 10, porque hay pacientes que responden espectacularmente a la insulina y se van de frente a la hipoglicemia con dosis bien bajas. Entonces hay que ser muy, muy cautos. Hay que utilizarla en enfermedades agudas y vuelvo a repetir, infecciones severas, no infecciones leves a moderadas, o también hay que utilizarlo pues, cuando el paciente tiene alteraciones hemodinámicas, sabemos que no está absorbiendo bien a través del tubo digestivo, los antidiabéticos orales y están hipotensos, entonces hay que utilizar pues, obviamente medicación, digamos, tipo insulina. Y también en el periodo perioperatorio, ¿no? Para un mejor manejo. Acordarse también que no solamente es control de la glicemia, también hay que controlar la presión arterial, también los lípidos y el uso de antiagregantes plaquetarios, prevención secundaria, por ejemplo, la aspirina, pero hay que tener en cuenta el riesgo de sangrado con el uso de aspirina y o de clopidogrel, cualquiera de ellos, ¿no? Siempre hay que tener en consideración. A mí me gusta, ¿por qué? Porque es una población que tiene alto riesgo de tener enfermedad vascular cerebral o enfermedad vascular coronaria. Entonces, es un tipo de paciente que deberían
estar en aspirina, pero siempre valorar su riesgo de sangrado. Si su riesgo es alto, pues preferible no utilizar, ¿no? Prevención primaria, acordarse que hay que hacerla para evitar o tratar la microalbuminuria, ¿no? Y ahí utilizamos inhibidores de la EPO o bloqueadores de receptores. Si hay enfermedad cerebrovascular y coronaria, acordarse de aspirina, hipolimiantes y antihipertensivos como prevención primaria, ojo. En las infecciones respiratorias con vacunas, hay que manejarlo. Todos los pacientes deberían estar con sus vacunas antigripales, neumocócica y ahora con SARS-CoV-2, como ustedes saben. Y otras vacunas que pudieran ser consideradas son la del herpes zóster. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una mayor prevalencia de producir herpes zóster cuando no están bien controlados. Y no solamente cuando no están controlados, diabéticos no controlados, sino también en gente mayor. Entonces hay que considerar esto. La limitación siempre es el costo, ¿no? Pero acordarse de que las tenemos y que dentro de la prevención primaria deberíamos utilizarla. Esta es la última diapositiva y yo quisiera que no olviden de esto, que es muy importante. La necesidad de individualizar los tratamientos, o sea, pensar en el paciente, objetivos y metas, evitando tratamientos que no tengan beneficio, estrategias de manejo con regímenes simples, siempre haciendo énfasis en el cuidado central en el paciente, tanto con las metas como la seguridad. Las metas son relacionadas a la hemoglobina glicosila y la seguridad a la presencia de hipolisemia, y compartiendo las necesidades y decisiones. En general, todo en medicina debe ser conversado con el paciente, conversado con la familia. Solamente así vamos a obtener nosotros una buena adherencia al tratamiento y una calidad de vida. Si nosotros no practicamos eso, no nos quejemos que el paciente a los 6 meses esté haciendo lo que él quiere, aun si va en contra de salud. Porque al final de cuentas ustedes pueden ser excelentes médicos, pueden tener excelentes recomendaciones, pero quien va a ser el paciente. Él es el final el que va a agarrar la tabletita y la va a poner en su boca y la va a tomar en los horarios y en las cosas que dice. Entonces, el gran aliado del éxito terapéutico que podamos tener es el paciente. Por lo tanto, tenemos la obligación moral, ética y profesional de hacerlo participar en las decisiones que él tenga. Quiero pedirles 1000 disculpas por lo largo, no me imaginé que íbamos a estar hablando tanto tiempo, pero es un tema apasionante realmente, es un tema que vemos en el día a día y que las fallas que tenemos los médicos usualmente es porque dejamos de considerar todas estas cosas. Entonces, mi agradecimiento a ustedes por la larga escucha, mi agradecimiento a Samuel por esta generosa invitación a conversar con ustedes. Y los dejo para que podamos conversar experiencias o si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir la pantalla para vernos todos. Muchas gracias. Ok, Samuel. Gracias, Eduardo. Muy amable, muy linda presentación completa y didáctica. Lamentablemente estamos sobre el tiempo para entrar en preguntas y comentarios. Sin embargo, dada la importancia del tema y de la charla, vamos a dar unos 5 minutos nada más para 1 o 2 preguntas, por favor, o comentarios que tengan a la presentación tan completa del profesor Eduardo Penny. ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que todos... A ver, sí, María Lourdes sigue. Por favor, puedes. ¿Tienes la palabra, Lourdes? Creo que no hay alguien que levante la mano. Sí, Antonio. Antonio, ¿puedes preguntar? Sí, profesor Penny, muy rápidamente un comentario corto. Estamos muy acostumbrados a detectar la depresión en las personas mayores, pero lo que no es
fácil comprobar es el estado de estrés crónico que sufren estos. Entonces, ¿cuál sería el efecto en estos pacientes de este estado de estrés crónico? No sé si he escuchado bien el comentario, pero me parece que están hablando de estrés crónico que sufre el paciente, ¿correcto? Sí, el paciente mayor. Ah, perfecto, gracias. El internet no está muy bien. Gracias por la pregunta, pero yo les decía algo en un inicio, que dentro de la evaluación global del paciente debe estar la búsqueda de depresión. Y obviamente no, ustedes saben que la combinación de depresión y ansiedad es muy común. Por lo tanto, esto debe ser explorado. Las consecuencias de la depresión usualmente son mayores que la de ansiedad, por el riesgo, obviamente, de suicidio, etcétera, etcétera. Sí, no, alguien está interfiriendo Por con la favor, respuesta. cierren su Bueno, micrófono. pero en general sí, son personas que tienen que sentirse apoyadas, y el primer apoyo debe ser generado por los médicos. Debe hacerlos tranquilizar en su enfermedad. Debe, por supuesto, explicarle las consecuencias de un mal manejo de su enfermedad, pero sin angustiarlo al paciente. Y yo no soy muy amigo de utilizar ansiolíticos, la verdad. Yo creo... Sí, se está cortando. Ok, mejora sus niveles de estrés. Pero es cierto, estos pacientes tienen un alto estrés crónico, pero particularmente no creo que necesiten terapia medicamentosa para ese problema. Una buena consejería ayuda muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Lo que tenemos en los chats son felicitaciones, agradecimientos, Eduardo, por la brillante presentación. Hay alguien que pregunta si es bueno comenzar con metformina y sulfonilurea en el paciente adulto mayor, con la combinación. Yo creo que sí. Sí, gracias por la pregunta. Yo sí creo que debemos empezar siempre con metformina. Una metformina y consejos higiénicos dietéticos, los clásicos, como son nutrición, como son actividad física, etcétera, etcétera. Y metformina. Y observar. Y siempre debemos observar, comenzando con metformina en dosis bajas para evitar los efectos colaterales. Y la vamos ajustando. En el adulto mayor podemos tomarnos nosotros 2 a 3 meses en ajustar la dosis de un fármaco, lo cual no lo hacemos con el paciente joven por el tema de la memoria metabólica. Pero en adultos mayores que ya usualmente han tenido una larga duración de su diabetes, la memoria metabólica ya es relativa, o por lo menos no está bien investigada en gente mayor. Por lo tanto, en un par de meses podemos ajustar su dosis, y si no vemos que esté controlada adecuadamente, entonces ya vamos sumando fármacos. Las sulfonilureas no son los mejores, vuelvo a insistir, pero hay que tener la realidad nuestra en nuestros países, que son baratas, y si la manejamos con bajas dosis y controles, y sabiendo si el paciente tiene insuficiencia renal o no, pues se va a convertir en un arma que podemos utilizar. Esta excepción está en pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas de primera instancia, por decirte, 9. Ahí no puedes comenzar solo con metformina, o sea, tienes que asociarle algo, y puede hacer que le asocies, pues, ya, no te queda otra cosa que las sulfonilurias, que hay que acordarse que las sulfonilurias son las más potentes en bajar la hemoglobina glicosilada, ojo. De ahí la gran importancia también de no dejarlas de lado, pero sí manejarlas con ese cuidado, porque una hemoglobina glicosilada de 9 para arriba es relativamente urgente en su manejo, urgente entre comillas, ¿no? En su manejo, por la posibilidad de que el paciente se descontrole hemodinámicamente, ¿no? Perfecto, gracias Eduardo, muy amable. Comentarte, tú has hablado de la prevalencia de la diabetes en Perú en aproximadamente el 7%. Todos sabemos que Población general mayor de 20 años. De 20 años. Pero tú sabes que conforme aumenta la edad va aumentando la prevalencia de diabetes. Y en Es general cierto, en todas las series, ¿no es verdad?
a partir de los 65 años, sea en el adulto mayor, tienes una prevalencia que va entre el 34 al 40% de diabetes en la mayor parte de las series. Tú has indicado que en Perú más bien tienen un descenso. ¿Cuánto es la prevalencia entonces de diabetes en esta población adulto mayor? O sea, más de 65 años en Perú. Sí, ese es un estudio que hizo Segundo Seclen hace algunos años que se llama Perú-DIAP. En él mostró que la población general a partir de los 60 años mostraba 7 de hemoglobina glicosilada, pero las cifras se iban a más de 8.4, 8.6 en la costa del Perú y en población usual que tienen alrededor de entre 50 y 60 años. Pero lo que se observó es que esa cifra donde hacía un pico la población entre 50 y 60 años bajaba a partir de los 65 años, pero no bajaba tampoco a menos de 7, ojo, bajaba entre 8.4 y 7 en lugar de subir como se ven en las series mundiales. No sé si me dejo explicar, ¿no? Entonces es una curva, digamos, de este tipo. No es una curva de este tipo como lo tienen la mayor parte de países occidentales, de acuerdo a los estudios mundiales, ¿no? Sin embargo, la prevalencia sigue siendo alta, ¿no es verdad? A ese nivel. Sí, no, sí, sigue siendo alta, sigue siendo elevada y sigue siendo por encima del 7 que es de la población global general. Pero a lo que me refería es, no alcanzó a su punto más alto por ser mayores de 65 años. A eso me refería, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Creo que hemos abusado de vos. Tenemos mucho tiempo, pero es una alegría haberte visto de tanto tiempo y saludarte y agradecerte en nombre de todos esta tu presentación y haber aceptado compartir con nosotros en nuestras sesiones de educación médica continua de los días viernes. Gracias, Eduardo, nuevamente un abrazo, un cariño a la familia y un abrazo a todos ustedes, colegas, por su participación y asistencia a nuestras sesiones. Quedan cordialmente invitados todos para el próximo viernes a la misma hora. Será hasta pronto. Un abrazo grande y Mónica también por el apoyo que nos da Vago. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Y cuando quieras, nos volvemos a reunir con cualquier tema que ustedes deseen, ¿ya? Un gran abrazo a todos. Gracias, Eduardo. Y gracias por la paciencia de la escucha. Muchas gracias. Un abrazo a todos, queridos amigos y colegas. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes. Doctora. Hasta el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.